Vamos a orar juntos. 카메라가 안 나와. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, 됐어. y nos ha puesto como tus hijos. Y gracias por permitir este lugar y nos ha dado un corazón nuevo y un sueño nuevo. Gracias por darnos esa oportunidad y esa situación. Y gracias por darnos la voluntad y el significado de vivir por ti, Señor. Gracias por estar junto con nosotros en ese tiempo de aprender y danos el cambio y la conversión en nuestro corazón. Y te pedimos eso, Señor. Y también esté junto con nosotros para el retiro de verano que habrá desde el julio y ayuda para que, Señor, ayuda para que tú puedas hacer grandes obras. Y mándanos a muchas almas perdidas. Y ayuda para que las personas que no tengan la seguridad de la salvación puedan tener la seguridad a través de esta oportunidad. Señor, y confiamos desde el inicio hasta el fin, el tiempo del sermón. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 72. Salmo 72, desde el versículo 1, desde el versículo 1 al 3. 이거를 들러볼래? 시편 72, versículo 1 al 3. 시작. Vamos juntos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Versículo 3, le voy a leer de nuevo. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Buenos días. Mucho gusto. Vamos a saludar unos a otros. Y especialmente está muy hermoso hoy día, ¿no? 이걸로 듣고 그냥 하실래요? Es muy hermoso hoy día. Y no creo que va a ser problema al escuchar los saludos bonitos de la mañana, ¿no? 저 소리로 들어도 되겠어요? Yo creo que va a pasar más o menos 15 días de que hemos venido aquí. Y a través de muchos sacrificios. 결심과 각오를 준다라고 생각해요. 여기 모니터 보여. 괜찮아요? 저 소리 새로운 곳에 오면 들뜨고 그럴 거라 생각을 했습니다. I thought I would be very excited to Y creo que iba a estar muy emocionada. 막상 보니까 할 일이 더 많은 거예요. rather I had work to do than excitement. Perdón, hay problema de audio y no puedo traducir While ahora. in the village with one of the brethren, it really occurred to me. 그 성경에 보면 소가 많으면 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 The barn will be clean if there is no the cow or the cow
lot of strength. 이 구유가 없으면 Y en la Biblia dice que si no hay pesebre, dice que si no hay animales en la pesebre, obviamente va a quedarse limpio. Entonces siempre va a estar limpio si no hay animales dentro de donde hay pesebre. Pero hay muchas cosas que podemos obtener a través del toro y las vacas. Es igual que el Señor, que cuando confiamos en Jesucristo, hay muchas cosas que pasan. 신경 쓸 것도 많아지고 좋아졌죠. Things that we have to take care of. Hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado y también nuestro cuerpo. 성경 보면서 말하는 소리도 같은 것도 En la Biblia está mencionando que hay muchas cosas que se obtienen a través de la vaca. Por ejemplo, hay muchas cosas que tenemos que hacer y muchos trabajos, pero sí creo que hay muchos trabajos que Dios tiene planificado con nosotros. Pasa igual que en nuestra vida personal. Si no estoy viviendo para el Señor y me quedo como quiero, obviamente va a ser cómodo nuestra vida. Sin embargo, si lo planificamos, obviamente el cuerpo hay muchos trabajos que hacer y también tenemos muchas cosas que pensar. Pero lo maravilloso es que a través de eso hay muchas cosas que podemos obtener. ¿Cómo tenemos que vivir para el Señor? Y en la Biblia, como dice, es que si no hay vacas, obviamente va a quedarse limpia la pesebre, pero hay muchas cosas que podemos obtener a través de los sufrimientos y trabajos. A pesar de que estamos muy ocupados y pasamos mucho tiempo difíciles, pero hay muchos beneficios que podemos obtener. Por eso vamos a tener el tiempo de aprender de Salmos capítulo 72. Salmo 72, versículo 1, está hablando acerca del núcleo de todo el capítulo. Salmo 72, versículo 1, leamos juntos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. La mayoría de los capítulos de Salmos está escrito por el rey David, pero no todos los capítulos está escrito por él. Especialmente Salmo 72 y Salmos 121. Estos dos capítulos, ¿quién lo escribió? Lo escribió el rey Salomón. En Salmo 72, versículo 1, hay algo que Salomón siempre pedía a Dios. Es que él siempre pidió la justicia de Dios. Y si vemos en Primero de Reyes, capítulo 3, está describiendo ese capítulo de que cómo pudo dar sacrificio más de 1000 veces. O sea, dio el sacrificio 1000 veces. Obviamente esto no iba a ser fácil. Dar sacrificio 1000 veces es muy difícil. Supongamos que solamente sentarnos y levantarnos 1000 veces va a ser muy difícil, ¿no? Y también va a ser mucho más difícil para los mayores, porque cada vez que se levanta dice, ¡ay, mi pierna! Encima hay personas que le dificultan solamente subir las escaleras. Sin embargo, lo que el rey Salomón hizo y que tuvo el corazón anheloso es que dio el sacrificio 1000 veces al Señor con todo el corazón anheloso. Y hay veces que nosotros oramos a Dios fervorosamente. Y también tenemos ese deseo anheloso que queremos que Dios escuche a mí. Pero después de dar el sacrificio 1000 veces, hay algo que Salomón pidió a él. ¿Qué sería eso? Eso es la justicia y la sabiduría de Dios. Salomón pidió la sabiduría a Dios y también quiso la justicia de Dios. Y como resultado a eso de que él pidió eso a Dios, hubieron muchos frutos y gozo y la paz en el reino. Eso sale en Salmo 73. En Salmo 72 dice, versículo 3, Salmo 72, versículo 3, yo les voy a leer. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia.
a través de la justicia de Dios, se le bajó la gracia y la paz al pueblo. Dice que los montes llevarán paz al pueblo y los collados pequeños también dio justicia. ¿Qué quiere decir montes? Montes se refiere en la Biblia que es como el modelo de Dios. Y especialmente las montañas habla de los objetos que no se mueven. Y está pidiendo la paz y la justicia de Dios. ¿Y qué pasa si uno pide eso a Dios? Es que se le dará la promesa de que nuestra paz no se moverá. También versículo 15. Voy a leer versículo 15, la parte de la mitad. Dice, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Dice que orará por él continuamente y todo el día se le bendecirá. Quiere decir que el pueblo, por lo que han pedido, dice que todo el pueblo estaba gozoso y entró en paz. Siempre alabó a Dios, y quien tuvo la justicia de Dios y quien tiene el derecho de Dios, esa vida da una paz grande a nosotros y nos rebosa de gozo y de felicidad. Y también dice en versículo 16, leamos juntos. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y después, ¿qué pasó? Dice que en un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, está lleno de los frutos. Hay muchos frutos que harán ruido como el Líbano. Dice que hay muchos frutos que le hace mover, sacudir. Y Dios nos puede dar la vida bendita, abundante y de gozo y de agradecimiento. Por eso si vemos la vida de tener la justicia de Dios es el camino de obtener la bendición en nuestra vida. ¿Qué sería la justicia de Dios? Nosotros sí expresamos varias veces la justicia de Dios, que Dios es justo, decimos. Dios es justo, Dios es derecho, Dios es recto. ¿Qué quiere decir que Dios es justo? Entonces pensemos, ¿los hombres serán justos? Como dice la Biblia, es que dice que no hay ninguna justicia encontrada en los hombres. Los hombres son falsos y también son malos. Pero al contrario de los hombres, dice que Dios siempre es justo y recto. Hablamos de la justicia de Dios, pero primero hay que saber profundamente qué es la justicia de Dios, pero no lo pensamos. En la Biblia dice muchas veces acerca de la justicia de Dios. Entonces, ¿qué sería la justicia de Dios? ¿Qué sería la vida de buscar y seguir la justicia de Dios? La vida cristiana es la vida justa y de seguir al Señor Jesucristo. Pero el problema es que hay que seguir sabiendo y conociendo lo que estoy siguiendo. Por eso hoy a través de la Biblia vamos a aprender juntos de qué es la justicia de Dios. La justicia que piensan los hombres y la justicia que piensa Dios es diferente. La justicia de Dios que habla en la Biblia, lo primero es que recibamos la salvación. Busquemos juntos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos capítulo 10, versículo 2 al 3. Versículo 2 y 3. Leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En versículo 3 dice acerca de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es que a través de la fe recibir la salvación es la justicia de Dios. Fundamentalmente, el significado es que deje todos los pensamientos propios, y es que a través de sus actos o pensamientos no hay que confiar en sus actos o pensamientos, sino solamente confiar en la obra del Señor. Esto significa la justicia de Dios. En Isaías 64 está hablando de que la justicia de Dios es como trapo de inmundicia. Obviamente la justicia de los hombres es sucio. Y teniendo la justicia de Dios, teniendo la justicia de los hombres, no podemos avanzar hacia el Señor. Eso quiere decir que con la justicia de Dios ni siquiera podemos solucionar nuestros pecados. Y teniendo la justicia de los hombres, obviamente no podemos andar junto con Dios. Es por eso que solamente a través de la justicia de Dios podemos recibir la salvación y también podemos seguir al Señor según su justicia. Pero hubo un error grande que hizo las israelitas. Es que ellos no conocían la justicia de Dios, sino solamente quisieron levantar su propia justicia y con mucho celo no obedecieron a la palabra de Dios. En el camino de recibir la salvación levantaron su propia justicia y no siguieron a Dios. Es que ellos confiaron y obedecieron a Dios según sus propios pensamientos y no quisieron caminar en el camino de la salvación, no quisieron recibir la salvación según su propia manera o según su propio camino. Y esa justicia de los hombres jamás puede agradar a Dios y encima está sucio ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa justicia de Dios. También cuando recibe la salvación, justicia de Dios. Y no solamente eso, sino después de recibir la salvación, también hay que seguir la vida de seguir la justicia de Dios. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Les pregunto. Yo a través de la justicia de Dios recibí la salvación. Les pregunto. ¿Recibieron la salvación? A través de la justicia de Dios. No solamente, no con mis actos, sino solamente la justicia de Dios. Esto es muy importante porque después de recibir la salvación, llevando la vida cristiana también es importante la justicia de Dios. Lo lamentable es que las israelitas no solamente tuvieron el problema de la salvación, sino también de la vida cristiana. No quisieron seguir a la justicia de Dios, no siguieron a sus propios pensamientos, a su propia justicia. Salomón ante Dios tenía ese esfuerzo de querer vivir correctamente ante Dios. ¿Y qué es lo que él pidió a Dios? Es que él siempre pidió la rectitud de Dios y su justicia. Porque así él conoció que puede tener la paz en su vida. Y también puede llevar una vida de obtener más frutos ante Dios. Y así con el agradecimiento firme, él supo que pudo tener la felicidad verdadera. Y si realmente yo estoy muy cerca con Dios, entonces esa persona obviamente es el hombre que está siguiendo las obras de Dios. Pero por ejemplo, no tiene paz, no tiene agradecimiento y tampoco tiene frutos en su vida. Obviamente él está en su propia justicia. Cada uno de nosotros también, la iglesia también, tiene que ser una vida de seguir a la justicia de Dios. También en la vida cristiana, ¿qué es la justicia de Dios que yo tengo que seguir? Vamos a examinar eso. Isaías, capítulo 5.
Isaías capítulo 5, versículo 16. Isaías 5, versículo 16. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. En versículo 16 dice que Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. Y también el Dios santo será santificado con justicia. Ante Dios, ¿qué significa la justicia? Es que sea justo ante Dios. De ser justo ante Dios es la justicia y también santificación. ¿Qué quiere decir que estar justo? Es que no estar inclinado por una parte. No estar inclinado en mis pensamientos, esto es ser justo. Por eso en la Biblia está diciendo que es justo y esto es la justicia. En Efesios capítulo 6 dice, a los santos salvos, dice que hay que vivir correctamente ante Dios. ¿Qué quiere decir dignamente? En dignamente en griego quiere decir axios, quiere decir que está poniendo en balanza. Digno quiere decir que poniendo en la balanza está balanceado, sin inclinarse. Estar justo o ser justo quiere decir que no inclinar por una parte más, no es que pesa una parte más. Por eso en Levítico 19 también dice que hay una ley importante que se le dio a las israelitas. En Levítico 19 dice que después de salir del Egipto había un mensaje importante dado a las israelitas. Hablando de muchas reglas, hubo algo muy importante, es que dice que hay que utilizar la balanza justa. En Levítico 19, versículo 36, dice que esa balanza justa, pesas justas y medidas justas tendréis, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Podemos ver de que no es solamente una balanza, sino son varias. Y si no hacen esto, dice que no va a ser justo ante Dios. ¿Por qué Dios habrá dado específicamente de muchos tipos de las balanzas justo a las israelitas después de salir del Egipto? En el pasado la balanza, ¿con qué estaba hecho? Estaba hecho con el cántaro. Por eso, por ejemplo, le ponían los granos o cuando tenía que dar de beber agua, entonces tenía que utilizar el cántaro para poner otro lado. Pero hubo un problema aquí. Ellos quizás pudieron crear un poco imperfecto o imperfecto la balanza porque está hecho por los hombres. Pero ellos pudieron crear esos cántaros con diferente tamaño o diferente peso, ¿no? Como dice a las israelitas, dice que hay que utilizar la pesa justa, balanza justa y las medidas justas. Sucesivamente está diciendo eso. ¿Qué quiere decir? En la Biblia está diciendo que hasta las cosas más mínimas tenemos que ser honestas. Y hasta las cosas más mínimas tampoco puede utilizar eso para su propio beneficio. Eso está alertando. Esto es justo.
por ejemplo, si inclina la balanza un poco y quiere obtener un poquito más de beneficio, y para el beneficio pequeño no quiere ser honesto, para que no metamos en esas cosas tan pequeñas. Y eso está diciendo que comportarse así correctamente, esto es ser justo. ¿Qué quiere decir la vida de seguir la justicia de Dios? Es que no tengamos el acuerdo mutuo hasta de las cosas más pequeñas, sino estar honesto hasta las cosas mínimas. Esto es ser justo ante Dios. Busquemos Job capítulo 31. Job capítulo 31. Job 31, versículo 5. La vida de Job era muy pura. En griego se dice axios. Es que a pesar de que pone en la balanza, el hombre quien vivió una vida justa ante Dios es Job. Versículos 5 y 6. Estos dos versículos leamos juntos, versículos 5 y 6. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. En versículo 6 dice, es que yo esté en las balanzas de justicia para que Dios conozca mi integridad, o sea, mi sinceridad. Así está confesando a Dios. El hombre Job era justo ante Dios y recto ante Dios. Especialmente el hombre Job, para mantener su justicia, que es lo que él mantuvo y él tuvo más cuidado en. Esa cosa más mínima, lo mínimo. Realmente Job tuvo mucho cuidado de las cosas pequeñas. Job 1. Busquemos. Job. Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1, yo les voy a leer. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que este hombre era perfecto y recto. Eso quiere decir es que él realmente llevó la vida justa ante Dios. Eso está diciendo en el capítulo 1, versículo 1. Supongamos de que sí, es que Dios introduce a cada uno de nosotros, ¿qué expresión utilizaría? Dios expresó de Job diciendo que es el hombre perfecto y recto ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo introducirá de nosotros Dios? Que es puro, es limpio, es recto. Así si nos introduce seríamos tan felices, ¿no? Pero por ejemplo esto no es bueno. Es que es recto como quiera y es sincero como quiera. Esto no es lo correcto ante Dios. Este hombre Job, ante los ojos de Dios, él realmente tuvo mucho cuidado de las cosas más mínimas para mantener la rectitud. En versículo 5 dice que Job tenía mucho miedo de que sus hijos pecaran ante Dios. Siempre Job decía,
Siempre Job daba sacrificio a Dios y en ese momento tenía mucho miedo de que los hijos se aparten de Dios y encima que blasfemen a Dios en su corazón. Así que podemos ver en su vida es que él pudo ser el hombre perfecto y recto y honesto ante Dios. ¿Cómo podremos llevar la vida justa y limpia? Esto comienza desde las cosas más pequeñas. Si tenemos cuidado de las cosas pequeñas, realmente podemos seguir la justicia de Dios y podemos llevar esta vida justa. Pero si uno no tiene cuidado de las cosas más pequeñas, es que a través de esa cosa mínima puede llevar a problema grande. A veces podemos ver en las noticias que se derrumban los edificios. El edificio se derrumba una vez o así poco a poco se derrumba. ¿Cómo se derrumba? Poco a poco. Los mayores les duele el cuerpo, ¿no? Pero ¿cómo les duele el cuerpo? Así poco a poco, así de repente de un día para otro les duele un montón. Es poco a poco y cuando uno ignora eso, de repente duele demasiado, ¿no? Todo el problema empieza en las cosas más pequeñas de ignorar. Por ejemplo, supongamos que hay una raya en la pared del edificio. Es que es el síntoma de que se va a derrumbar el edificio, ¿no? Por ejemplo, vemos un tubo que tiene huecos y le está saliendo gotas de agua. Y si no corrige eso en ese momento, va a explotar todo el tubo entero. Pero lo importante es que Job, para mantener su pureza, realmente él tuvo mucho cuidado hasta las cosas más pequeñas. También pasa igual que a nosotros. Cuando estamos llevando la vida cristiana, hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado, pero no es solamente a las cosas más pequeñas, no es a los grandes. Y también no tenemos que tener cuidado solamente a lo grande, sino también al pequeño. Vamos a buscar Cantar de Cantares. Cantar de Cantares, Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares está después de Eclesiastés. Cantar de los Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15. Leamos juntos. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En capítulo 2, versículo 15 está diciendo que hay una zorra pequeña que tenemos que cazar en nuestra viña. Pero las zorras pequeñas dice que no es solamente uno, sino dice las zorras en plural, o sea que hay muchas. Y hay zorras que malogran la vid. Y a pesar de que hay protección para las viñas, sin embargo, estas zorras entran buscando huecos para entrar, ¿no? Pero después de que las zorras pequeñas vienen, ¿qué hacen? Ellos no se quedan ahí quietos. Empiezan a correr por todo el lado. ¿Y después qué va a pasar? Es que siempre comen el fruto que está por madurar. Es que siempre ataca a las flores, que desde ahí salen los frutos. Si vemos en la Biblia, es que cuando se florecen las viñas, ahí cuando entran las zorras pequeñas. También pasa igual que en nuestra vida cristiana.
En la Biblia está diciendo que tenemos que guardar nuestro corazón más que otras cosas, porque la fuente de la vida está de eso. Quiere decir que Dios quiere y espera de nosotros para que llevemos muchos frutos en nuestro corazón. Si seguimos a la justicia de Dios, obviamente hay agradecimiento y eso también es el fruto. Y también la vida de la paz, del gozo. Es la vida de llevar muchos frutos. Por eso es fruto, todo esto es el fruto dado para el Señor. Pero ¿desde dónde vamos a llevar frutos? Y todo esto sale del corazón. Todo esto sale del corazón y ahí podemos llevar frutos. Mi corazón ante Dios es la viña. Pero hay esas zorras pequeñas que quieren derrumbar eso. Es que a través de las zorras pequeñas no puede llevar frutos y así no puede, ahí va a destruir toda la viña. En nosotros siempre hay la justicia de Dios y también hay la justicia de los hombres que yo siempre sigo. Si no, es que dice, ya, no hagamos tanto. O así, pensando de sus propios pensamientos, tiene el acuerdo mutuo y esto se refiere a las zorras pequeñas que entran en nuestra vida. No hay un avance en la vida cristiana, tampoco hay agradecimiento, gozo ni frutos. ¿Qué es lo importante en la vida cristiana? Les voy a decir en inglés, action. Action es acción, ¿no? Es muy importante. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 10. Versículo 10. Yo les voy a leer. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay cosas que uno debe hacer para llevar las buenas frutas. Es que hay que comportarnos dignamente ante Dios. Comportarse dignamente, actuar dignamente, esto es seguir la justicia de Dios. Y en medio de eso también puede llevar frutos. En la Biblia dice que las zorras pequeñas es algo malo, ¿no? Y así en la mayoría de la parte de la Biblia expresa así. Por ejemplo, hay Herodes que quiso matar a Jesús y a él se le expresó que es la zorra. Y la zorra es el modelo de Satanás. Esa zorra pequeña que está ahí para destruir las viñas, dice que hay que cazarlo. Lo importante es que hay esa zorra pequeña que quiere destruir la viña que tenemos en nuestro corazón. Hay un lugar que Satanás ataca siempre. Es que la viña en mi corazón. Pero ¿cómo vamos a atacar? Así no son zorras grandes. No es grande. Eso es pequeño. Chiquitito. Es pequeño. Por eso no sabemos. Fui engañado de Satanás, pero no sé si fui engañado o no. Estoy siguiendo el camino de los hombres, pero uno está malentendiendo que estoy caminando en la justicia de Dios. Pero está empezando a aceptar como quiera y también empieza a quejarse contra Dios. Y también a veces se queja con la iglesia. Es zorra pequeña. Esto que hace es que eso destruye las viñas que tenemos en nuestro corazón. Por eso para llevar los frutos lo importante es que hay que guardar el corazón y no tener un acuerdo mutuo. Esto es ser justo y esto es la justicia ante Dios.
Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25. Proverbios 25. Proverbios 25, versículo 26. 25, 26. Capítulo 25, versículo 26. Leamos juntos. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. En la Biblia estaba diciendo que cuando uno se arrodilla ante los limpios y se arrodilla ante los sucios, dice que es como la fuente turbia y manantial corrompido. Quiere decir que esto no está sucio, pero es algo raro porque al principio se pone gris, por ejemplo, y después es explosionado totalmente. En la Biblia, agua o la fuente siempre representa la palabra de Dios. Al principio sí estaba transparente y limpio. Y, por ejemplo, también se le puede ensuciar la fuente, por ejemplo. Y dice, ay, no me importa, y después se va como quiera. Esto es la justicia, esto es la vida de los hombres apartada de Dios y también apartada de la justicia de Dios. ¿Saben la historia de Adán y Eva, no? Dios como dijo a Adán, es que puedes comer todos los frutos que hay en el huerto del Edén y no puedes comer solamente una cosa. ¿Qué es ese un fruto? No es manzana. Siempre alguien está diciendo que eso es manzana, pero eso no es manzana, sino es el fruto de la ciencia del bien y del mal. Dios nunca dijo no comas estas manzanas, sino solamente no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero en sí Satanás ensució la palabra de Dios, porque él dijo que Dios realmente dijo que no puedes comer nada de los frutos del huerto del Edén. No es así, sino solamente prohibió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás siempre mezclaba la palabra y le hizo confundir a Adán. Por eso, ¿cómo comportó Adán y Eva? Es que primero se ensució y después se ensució totalmente y así empezó a pecar. En nuestra vida también quizás puede haber los principios que podemos estar ensuciados. Por ejemplo, uno dice, claro, los domingos podemos ir o no, como quiera. Ahora tenemos la libertad. Es suficiente que vayamos al cielo. No es necesario ir a la iglesia, dice. Quiere decir de que sea puesto borroso. Es que se pone borroso también el propósito. Y en poco tiempo se ensucia todavía. ¿Que para qué vas? ¿Por qué vas a la iglesia? La semana pasada ya hemos hecho nuestro sermón de inauguración, pero después de eso va a ser en YouTube. Eso no es digno. En la época de iglesia primitiva, cada domingo se reunían los hermanos. ¿Por qué se reunían? ¿Se reunían para comer? No es así. No, Dios siempre... Jesucristo cuando murió, Él murió el viernes a las 3 de la tarde y el domingo Él resucitó. Los cristianos renacidos, siempre ellos se reunían los domingos dando hasta su vida, arriesgando su vida. A veces cuando pasamos hay iglesias que está simbolizado con un pez,
Por eso ellos dijeron que está expresando que yo, como antes morí con el Señor Jesucristo, por eso voy a salir de mi... Eso quiere decir que eso es el significado de que es hijo de Dios. Dice que ellos hasta arriesgándose su vida se reunieron. ¿Y esto qué quiere decir? Es que el Señor Jesucristo murió por mí y ha resucitado por mí. Y como hay esa cosa eterna, y a pesar de que tenga mucha persecución, sí o sí tengo que reunirme los domingos para pensar siempre de la muerte y la resurrección del Señor. La fuente no se ha puesto borroso, no se ha difuminado, no se ha ensuciado el fuente, sino ellos solamente seguían según sus propios según los principios elegidos por Dios. Quizás pudiera haber tentado de las cosas pequeñas, pero realmente se ha puesto una línea de límite de las cosas que no lo van a hacer. Vamos a buscar Ruth. Después de Jueces está Ruth. Ruth capítulo 1 versículo 18. Ruth 1 versículo 18. Hay algo bueno después de mudarnos. Y como estoy aquí, puedo ver a todos ustedes porque esa parte es alta y el techo es alto, ¿no? Y realmente se ve bien a cada uno de ustedes. Por ejemplo, mi vista no es buena, pero ahora puedo ver el rostro hasta el último que está en la fila. No sé si es porque el techo sea muy alto o porque se ha aclarado mis ojos. Ruth capítulo 1, versículo 18. Dice así, vamos a leer juntos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Como lo saben bien, Ruth fue la mujer de Moab. Y Naomi era la suegra de Belén. En ese momento, la madre y la nuera no era muy buena, pero estaba en una situación donde tenía que estar siempre juntos. Pero pasando tiempo, el esposo de Ruth murió. Y también la cuñada de Ruth también regresó a su pueblo. Y si vemos carnalmente, no hay ninguna razón que Ruth siga ante Noemí. Por eso ella dijo, es que diciendo que no me sigas. Tú tienes que regresar a Moab, que puedes estar más cómodo físicamente. Pero ¿qué dijo Ruth? No. Dijo no 3 veces. Siempre estaba rechazando. Y haciendo eso, dice que después de que dejó de hablar a Ruth, porque ella estaba tan determinado, es por eso que aceptó. ¿Por qué Noemí ya no hablaba? ¿Por qué ella no siguió hablándole? Es porque como ya tuvo una determinación de corazón, es por eso que dejó de hablar. ¿Por qué
cómo el diablo entra en el espacio de nosotros. Son los que tienen el corazón firme y sin dudas. Pero ese corazón no puede ser atacado por el diablo. Dice que tenemos que cazar a las zorras pequeñas. Los que tienen la conclusión en su corazón son los más miedosos. En la vida cristiana también necesitamos una determinación firme para que no podamos caernos. Por eso desde las cosas más pequeñas y desde la línea y del límite que yo tengo, siempre tengo que tener la decisión en nuestro corazón que jamás voy a pasar esa línea. En Proverbios 23 también dice que no hay que mover el lindero antiguo. Busquemos juntos Proverbios 23. Versículo 10. Proverbios 23, versículo 10. Versículo 10 dice, sí, leamos juntos: no traspases el dinero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Dice que no traspases el dinero antiguo. El dinero antiguo es como la línea. Es la frontera entre los dos pueblos. Pero dice que si es que uno mueve el dinero antiguo, quiere decir que está moviendo la posesión de otros. Por eso después de levantar el lindero antiguo, hubieron muchas cosas que cuando los hombres movían ese lindero, cuando nadie estaba ahí para mirarlo. Porque si mueve un poquito el lindero antiguo, podía ampliar su tierra, su terreno. Es que utilizando su propio esfuerzo, había muchas cosas, muchas veces que en la noche salían secretamente para mover ese lindero antiguo. ¿Pero qué quiere decir no muevas el lindero antiguo? Dice que está comparando que ni entres en la heredad de los huérfanos. Para las cosas pequeñas, no hay que mover el lindero antiguo. Es el lindero, pero dice que es el lindero antiguo. ¿Qué quiere decir antiguo? Esto es lo más básico de la palabra, es que esto es la frontera de la palabra. Por ejemplo, hacer lo que tenemos que hacer y no hacer las cosas que no debemos de hacer. Es para el beneficio pequeño, solamente para el gozo pequeño de la vida. No hay que mover y traspasar el lindero. Cuando llevamos la vida cristiana, tenemos el beneficio que queremos recibir, la bendición que queremos recibir. Por ejemplo, si uno siente un poquito incómodo, no aguantan. Y si sale perdiendo un poquito también, eso nos sentimos incómodos. Yo tengo que obtener las cosas más importantes. Y si es que yo intento de vivir un poquito dignamente, quizás puede vivir una vida mejor que otros, porque esto es la naturaleza humana. Pero el problema es que de esa razón quizás puede mover el lindero. Por ejemplo, un hombre está
que ha abierto una empresa. Eso sí es bueno, pero lo importante es que moviendo el lintero antiguo no puede comportarse así. Nosotros siendo cristianos hay esos principios que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, venir los domingos es un principio más fundamental. También es el principio más importante. Por ejemplo, si yo doy el diezmo de mis ganancias, eso también es el principio. Y también que se ha predicado el evangelio a muchas personas. Por eso la Biblia está hablando acerca de la justicia de Dios y esa vida recta. Y está alertando que no tenemos que sentirnos cómodos de los beneficios pequeños que uno puede obtener injustamente. Después de mudarnos aquí, había momentos que me tocó mucho en el corazón. Es que después de mudarnos, a algunos se le acercó la iglesia y a algunos más lejos. Pero obviamente viniendo a este lugar habrá personas que tengan un poco de problemas. Por ejemplo, puede haber algunos que vienen a la iglesia con bus más de 2 horas y hay otros que vienen en taxi. Y realmente eso me tocó en el corazón, pero y viendo eso me di cuenta que uno no viene para estar más cómodo, sino uno se esfuerza más para venir a este lugar. Realmente yo sentí muy agradecido viendo a los hermanos que venían para guardar el lindero. ¿Esto no será nuestra vida cristiana? ¿Por qué tengo que estar en la iglesia? Aquí está la palabra de Dios y también hay la obra de la vida. Y esto viene porque el Señor existe, ¿sí o no? Pues cada vez que vemos esas cosas, lo que me acuerdo es de la cruz del Señor. Vía dolorosa. La vía que el Señor caminó. Hasta cayéndose con la cruz. Ese camino que subió hasta el Golgotá. Obviamente ese camino no será un camino gozoso. Y al mismo tiempo yo también pensé que hay muchas personas que vienen a la iglesia con el corazón gozoso y el corazón de querer obtener algo. Yo quiero aplaudir varias veces, quiero aplaudir a ustedes. Es que no es la justicia de los hombres, no es la vida que puso en práctica la justicia de Dios. Es la vida de no mover el lintero antiguo. Dios sí os prometió la promesa de que bendecirá a todos los que están siguiendo la justicia de Dios. La paz, agradecimiento y habrá frutos. ¿Qué es la vida de seguir a la justicia de Dios también? ¿Qué quiere decir de tener la voluntad de Dios y la justicia? Vamos a ver Deuteronomio. Capítulo 14 de Deuteronomio. Versículo 10. Versículo 10 hasta 12. Primero vamos a leer.
Deuteronomio 14. Perdón, yo voy a leer. Versículo 13. Leamos juntos. 몇 장이에요? 몇 장이에요? 14장 아닌 거 아니죠. El versículo 13 dice que está hablando acerca de la justicia de Dios. Si es que lo leemos, está hablando acerca de cuidar a los pobres. Los pobres no tienen dinero, ¿sí o no? Dice que al ver eso tenemos que cuidar a los hermanos. En la Biblia está hablando acerca de la justicia de Dios, es que hay que cuidar a los pobres y también tener en cuenta de ellos. 신명기 24장이라고. 24장. Es que yo soy pobre, dice. No, no quiere decir eso. El significado verdadero es que está hablando de los pobres de corazón. ¿Quiénes son los pobres del espíritu? Primero son los que no son salvos. Ellos son los pobres. Era Deuteronomio capítulo 24, capítulo 24, versículo 12 al 14. Hay personas tan pobres del espíritu que piensan que el mundo es todo. Ellos son los más pobres porque no recibieron la salvación. Realmente son los pobres del espíritu. Y realmente, ¿quién será también pobre? Es que sean debilitados de la vida cristiana y que no tengan la fuerza, ellos también son los pobres. Pero lo importante es que, ¿qué dice en la Biblia? Es que a los pobres dice que tenemos que cuidar a ellos. Esto es la justicia de Dios. Hay algo muy difícil a llevar la vida cristiana. La oración es difícil. El estudio bíblico también es difícil. Todo es difícil. Pero hay algo más difícil entre esto. Es predicar. Realmente es muy difícil. Y también quiere levantar a los hombres. Realmente esto es muy difícil. Y también se derrumba nuestro orgullo. Y también a veces parecemos que estamos hablando ante la pared. Y también ellos no reconocen nuestro corazón. Está haciendo algo, pero cuando no sale un resultado bueno, a veces nos desamparamos y caemos. Hay muchas cosas así y esto es la vida cristiana. En la Biblia dice, es de cuidar al espíritu y a los pobres. Y esto es actuar la justicia de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 19. Capítulo 19, versículo 17. Proverbios 19, versículo 17. Versículo 17, vamos a leer juntos. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso pasa que queremos recordar. A Jehová presta el que da al pobre,
y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto quiere decir que los buenos actos que nosotros hacemos, quien nos paga es el Señor. Es que utilicemos nuestras riquezas para predicar y también nuestra energía. Pero si no ha llevado frutos de lo pensado, dice, ay, es pérdida de tiempo. Ay, que gasté mi dinero. ¿Así será? Esto es ser prestado de Dios. ¿Qué dice Dios? Es que está haciendo que al final serás pagado de todos los actos que haces. Cuando cuidamos a los pobres del espíritu y también cada vez de que prediquemos a más personas, al final el Señor protege a nosotros y paga a nosotros todo. Y realmente esto es muy bueno, ¿sí o no? Proverbios 11. Versículo 31. Proverbios 11, versículo 31. Voy a leer solamente la primera parte. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Esto quiere decir que el justo será recompensado o no? Claro, significa que sí. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Que el justo cuide al pobre del espíritu quiere decir que está siendo endeudado de Dios y el Señor siempre pagará por eso. Y en nuestra vida cristiana también hay muchos valores. Tenemos muchos valores en nuestra vida cristiana. En 2 Corintios 12, versículo 15, está diciendo apóstol Pablo a los de Corinto. Por haberme gozado mucho, dice, por haberme gozado mucho por ustedes, dice que yo gasto todo de mí para cuidarlos. La iglesia de Corinto, ellos ignoraron a apóstol Pablo. Y también la iglesia de Corinto que criticaba a apóstol Pablo. Pero Pablo, como dice, es que yo me gozo grandemente por tu espíritu. Está diciendo que no solamente por la apariencia fuera, no solamente vio el espíritu de cada uno. Y es por eso que así pudo dar su dinero para cuidar a ellos. O sea, no es un gasto de dinero, sino realmente dio de dinero, ¿no? Quizás en el mundo podemos decir que eso solamente fue gasto de dinero porque pareciera que no tuvieron ningún cambio después de eso, pero y también pareciera que lo que hacía Pablo hacia la iglesia de Corinto parecía que era algo inútil, ¿no? Pero como dijo Pablo, es que cada vez de que yo te ame más, yo recibiré el amor menos de ustedes. Cada vez de que él gastaba más amor y más dinero hacia la iglesia de Corinto, él conoció que todo eso será pagado por Dios. De tener la misericordia a los pobres quiere decir que esto está siendo endeudado por Dios. Por eso en la vida cristiana del apóstol Pablo así pudo tener la fuerza y el poder en su fe. Visualmente parecía que los de Corinto tenían muchas cosas, pero en sí su corazón era pobre y no tenían nada.
¿quién será el pobre? ¿Los que no son salvos? ¿O los que no tienen gracia? Son los pobres. La iglesia de Corinto realmente eran pobres. Y para la iglesia de Corinto también gastó toda su riqueza y de sí mismo, pero dice que él realmente reconoció y se acordó que será endeudado por Dios. Vamos a ir a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, busquemos, capítulo 5. Versículo 14. Primera Tesalonicenses 5, versículo 14, yo les voy a leer. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos que exhortar a los débiles, por ejemplo, los que no están ordenados de la vida y los que no pueden concentrarse en la vida cristiana y los que están debilitados. Hay débiles de corazón también y los que no tienen fuerza y también por no poder hacer nada. Hay muchas cosas que no puede hacer mucho, solamente orar por ellos. Por ejemplo, levantar a los debilitados, ayudarlos. Esto es edificar a esas almas. Y esto es la justicia de Dios. La iglesia de Corinto, a través de la riqueza y de su corazón, ellos dieron, apóstol Pablo también dio todo también de sus riquezas para cuidar a ellos. Y ellos no quisieron recibir a través de las personas, sino también conoció perfectamente que todo eso puede recibirlo de Dios. Como apóstol Pablo conocía la gracia de Dios, así él pudo trabajar por el Señor hasta su muerte. Quiero que todos nosotros actuemos de esto. Es la justicia de Dios y también de tener el corazón misericordioso y de cuidar a los débiles. Esto es la justicia de Dios. Amar al prójimo y también guardar la palabra y de cumplir los principios más fundamentales. Esto es la justicia de Dios. Especialmente desde el 1 de julio tenemos el retiro de verano. Ahí es el lugar donde tomamos misericordia a ellos. Es invitar al alma y también levantar a las personas. Es el lugar donde se pone en práctica la justicia de Dios. Por eso quiero que todos decidan en su corazón para participar juntos. Sí o sí tenemos que establecer los principios de Dios y seguir. Por eso desde ahora quiero que busquen. ¿A quién vamos a llevar? El retiro de verano no solamente es ir para escuchar la palabra y de comer. Si uno no lleva a nadie, ¿qué va a pasar? Va a ser aburrido el sermón. De verdad. Y también, cuando hay cosas nuevas, realmente se emocionan. Y cuando está llevando a los invitados, se cambia totalmente su postura. Por eso tenemos que llevar a muchas personas. ¿Cuánto de tiempo tenemos
que el Señor nos dio. Va a ser muy poco tiempo. No tenemos mucho tiempo. Hay muchas cosas que nos arrepentimos después de vivir nuestra vida. Quiere decir que no está tan lejos el tiempo que Dios prometió para su segunda venida. A veces cuando voy al hospital, para visitar a los pacientes, y realmente ellos me entristecen porque a pesar de que tuvieron muchas más oportunidades, y cuando llega hasta ese momento cuando están por taparse el oído, pero ahí recién predica la familia y eso me da pena. Por ejemplo, este retiro puede ser el último retiro, ¿sí o no? Sí, esta vez va a ser la última oportunidad, entonces ¿yo qué voy a hacer? Quizás no pude predicar más activamente. Por ejemplo, la familia que yo amo y también los que están alrededor de mí. Si hacemos más anhelosamente, sí o sí el Señor lo paga todo. Por eso tenemos que determinar nuestro corazón. Igual que Ruth decidió en su corazón, Noemí ya no dijo nada a ella. Pero que yo vaya o que no vaya, así pensar y dudar de eso, obviamente esto no es la vida cristiana correcta. Obviamente sí o sí tengo que ir a la iglesia y al retiro, y también tengo que llevar a muchas almas más. Quiero que sea así el retiro. Terminemos con la oración. Dios Padre, gracias. Hoy a través de la palabra hemos aprendido acerca de la justicia de Dios. Ayuda para que sea una vida de cumplir los principios, para tener misericordia a todos los espíritus, Señor. Hemos aprendido hoy. Ayuda para que pueda ser una vida de seguir la justicia de ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama.